Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan toda la audiencia de La Muñeca Rota? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos, la nueva audiencia del Caribe colombiano, así que muchísimas gracias por poder escuchar el podcast de La Muñeca Rota. Bueno, yo quiero hablar brevemente, porque el podcast es muy corto, solamente hablar de dos temas muy importantes. Justamente tengo en mis manos un libro nuevo, que hace mucho tiempo que lo quería tener. Ahora se llama El malestar en la cultura. En este libro, presento al autor Sigmund Freud, que nació en el Imperio Austríaco el 6 de mayo de 1856 y murió en Londres, Inglaterra, el 23 de septiembre de 1939. Fue un médico neurólogo de origen judío y una de las figuras intelectuales más destacadas del siglo XX. Estudió en compañía del neurólogo francés Jean-Martin Charcot la aplicación de la hipnosis en el tratamiento de la histeria y desarrolló el método catártico junto a José Breuer en la ciudad de Viena. Justamente se postuló además la existencia de la sexualidad infantil, perversa, polimorfa, como se decía, teoría por la actual se la catalogó como de pansexualista, aunque fue muy criticado y algunos de sus postulados llegaron a ser asumidos y evaluados como escandalosos. Terminó por convertirse en una de las figuras más relevantes de su siglo, con tesis que actualmente continúan vigentes. Entre sus pacientes más notables estuvieron la princesa Alicia de Grecia y Dinamarca, y también la princesa Marie Bonaparte. Un tema muy importante para poder introducir un poco quién era este autor, Sigmund Freud, que yo lo conozco y he leído en muchas situaciones muy importantes en mis trabajos de investigación. Voy a leer breve también la introducción del libro, que dice: para el autor, la cultura se va contravía de las conductas instintivas del ser humano, por ser estas quizá rezagos de esos rasgos primitivos que aún se conservan. Por lo tanto, el sucumbir ante estas pulsiones comienza a obstaculizar el progreso de la cultura, cosa que genera el tan mencionado malestar, y eso es verdad. La cultura tiene como objetivo la construcción de sociedades y civilizaciones moralmente edificantes, en las que la razón tiene un lugar privilegiado y por lo tanto en las que lo instintivo, lo animal, aquello que viene desde la información genética, queda relegado a un plano casi que inexistente, que termina por ser estigmatizado y de alguna manera perseguido. Esa persecución y estigmatización terminan generando en el ser humano un sentimiento de culpa, lo cual resulta ilógico para el autor, debido a que dichos instintos, pulsiones, según Freud, son inherentes a la conducción humana. Así, pues, Freud considera que las religiones desempeñan un papel determinante dentro de la persecución de los seres humanos que no han querido o son incapaces de limitar sus pulsiones y la influencia que éstas ejercen en su vida diaria. Es totalmente real lo que dice. El lector entonces, como yo, se encontrará con una reflexión que tiene relación con los postulados del autor en su libro Tótem Tabú, que también lo he leído. Se enfrentará también en una reflexión tajante en la que se presenta como eje central la teoría de que el malestar de la cultura, a grandes rasgos, radica en la incapacidad del hombre de abandonar sus propios instintos, los cuales se han convertido en pulsiones que siguen permeando las decisiones que toma durante su quehacer cotidiano. En esta obra, Sigmund Freud lleva al lector a poner en duda las concepciones de instinto, pulsión, cultura y sociedad. Lo invita a reflexionar sobre sus relaciones y además lo conduce a plantearse una posición contradictoria, o no, acerca de su animalidad y su racionalidad. Acá se hace una pregunta.
¿Debe, pues, el ser humano mutilar y renegar de sí sus instintos para que se logren las metas de la cultura? Esa es tal vez una de las preguntas que quedan sobre la mesa cuando el lector llega al final de una obra en la que Freud hace gala no solo con una gran capacidad argumentativa impresionante como es Freud, sino también de su actitud crítica, la misma que lo llevó a ser designado como uno de los intelectuales más brillantes de su época. La verdad que yo lo admiro profundamente a Sigmund Freud, lo he leído hace muchos años ya en la universidad, era muy jovencita, obviamente leer a este hombre, este autor, Sigmund Freud, que nadie lo conocía en esa época, ¿no? A fines de los 80, imagínense. Y de a poco lo estuve leyendo por otras situaciones y también ahora, en los 4 años ya que tengo mi blog, que tengo autores, soy autora de talleres y cursos, y lo cito mucho a Freud, lo leo y estudio y me formo, aparte me hago formaciones propias, capacitaciones en el extranjero también, y me gusta mucho estudiar, aprender, y en este caso a Sigmund Freud. Así que quien quiera comprar este libro, y también con un buen descuento, lo puede encontrar en Panamericana, en Buenavista, acá en Santa Marta. Se llama El malestar en la cultura, Sigmund Freud. Bueno, ahora voy a comentar un poquito un tema muy importante que también es muy preocupante, ¿no? Yo que siempre me preocupo y siempre he trabajado mucho sobre los derechos de la niñez, especialmente de las niñas, los niños, adolescentes y también de las mujeres, obviamente. Pero hay un tema muy importante que salió ahora en Argentina, pero también no solamente en Argentina, también toda América Latina. Uno se llama, como artículo, El mercado lo hizo de nuevo. Las infancias como influencers de belleza. Imagínense, eso significa como que ya la infancia ya casi no existe. La industria encontró un nuevo negocio redondo, mientras la exposición intensiva a las redes sociales genera en niñas cada vez más chicas ansiedad respecto a sus cuerpos y la necesidad de perseguir ideales de belleza hegemónicos. Las marcas de cosméticos encontraron en ellas un nuevo mercado. Así es. El contenido de nenas consumiendo cremas antiarrugas y haciendo rutinas de maquillaje que antes estaban concebidas para un público adulto. Acelera tendencias hiperconsumistas en las más chicas, precipitando también en ellas el paso de la infancia a la adolescencia, al calor del escrocheo compulsivo. Muy interesante este artículo, es de Camila Alfie. Voy a comentar algunas partes porque es bastante texto, un artículo bastante largo, pero voy a comentar unos puntos muy importantes. Bueno, acá dice, las tendencias empiezan aquí, estamos hablando del auge de nenas de 5 años en adelante que tienen perfiles de TikTok, cómo le enseñan a otras niñas a hacerse rutinas con cremas con antiarrugas, ácidos y serums. Tremendo, ¿no? O tutoriales de maquillaje. Productos que no están formulados para pieles de 10 años, pero que al menos en el norte global, las redes sociales tradujeron como una nueva necesidad preteen y objeto de deseo hiperbólico. Creo que las aristas centrales del asunto son estas: el consumo de redes sociales por parte de las infancias, las marcas y la lógica de mercado, la curaduría del algoritmo, la virtualización de los espacios de socialización. Internet se siente como un espacio público, pero la holandesa Van Dijk dice que es público, privado y cooperativo. Así lo dice la doctora en Ciencias Sociales Valentina Arias. La verdad que es tremendo realmente, ¿no? Que unas niñas ya tienen un compromiso con la belleza, siendo tan chiquitas que ni siquiera nosotras jugábamos con las muñecas, digamos, ¿no?
pero ha cambiado muchísimo. Otro punto importante de este artículo dice las feminidades pequeñas, el nuevo target de la industria de la belleza, el mercado de una beta de la niñez que son trabajadores mini influencers que básicamente trabajan desde edades retempranas, vendiendo productos para instalar estas instancias, advierte Mercedes Struch, es presidenta de Anybody Argentina. Ella señala cómo actualmente hay un cruce súper problemático, obviamente en las redes sociales, y los contenidos orientados a las feminidades pequeñas, que tienen que ver con el unboxing de productos, que es básicamente comprar cosas, generalmente de belleza, y mostrarlos. Y lo hacen también, obviamente, lo exponen en las redes sociales. Y también como una forma de entretenimiento. También esta misma autora dice que esto aleja a las niñas de la idea de pensarse haciendo otras cosas y anula la diversidad, porque todas buscan seguir los mismos modelos, ¿no? Hay estudios que demuestran que estos consumos generan un impacto negativo entre las nenas de 3, 4, 5 años, que ya manifiestan fenómenos de edades adolescentes como la insatisfacción corporal. Impresionante esto, ¿no? Un punto también muy importante que dice belleza optimizada, cuerpos vigilados. Una de las características que tiene la sensibilidad post-feminista es formar a concebir el cuerpo como lugar central de la identidad. Esta idea del cuerpo como un proyecto sobre el que hay que trabajar, sobre el que hay que cuidar, porque es una fuente de poder de lo femenino. Entonces tiene que ser vigilado, monitoreado y en la medida de lo posible remodelado, omnitizado, que también es un significante que circula mucho por estos discursos. Pero obviamente la característica es que no se trata como una coerción desde afuera, sino como medios de empoderamiento que se eligen libremente y como caminos para alcanzar el éxito, la felicidad y la libertad. Caminos que son obviamente individuales que implican un consumo. Increíble todo esto. También dice que en un contexto como la ultraderecha avanza sobre la ESI. Bueno, en Argentina desde hace muchos años estuvimos y estamos trabajando la ESI. ¿Qué es la ESI? Es la educación sexual integral. Acá también en mi blog de Sociología para las Diversidades, hace años que estoy enseñando y formando ese curso y taller que se llama la ESI. Y busca, como espíritus de época, volver a los valores de la familia tradicional, de los argentinos de bien, como se dice entre comillas, en términos de Cuneo Libarona. Urge que los feminismos se reconfiguren para volver a instaurar sentidos contraculturales de verdadera liberación frente a estos mandatos. Nuevo desafío, que la rebeldía adolescente vuelva a ser nuestra y cambie de mando. Bueno, obviamente yo creo que es muy importante estudiar el tema de la ESI, pero disfrutar con la infancia, realmente la infancia y otro proceso que es la adolescencia. Así que bueno, me gusta mucho poder compartir con ustedes, que es un podcast muy pequeño, muy cortito, que solamente 15 y 16 minutos, pero está bueno compartirlo con ustedes y les voy a hacer unas preguntas o me gustaría que den opiniones sobre este artículo que se llama así como lo presenté, muy importante porque saber que la gente que escuche y también que pueda escribir en los privados de Instagram y de WhatsApp, la persona que sigue en este podcast, obviamente. El artículo se llama El mercado lo hizo de nuevo, las infancias como influencers de belleza, tendencias que espantan realmente a la infancia, ¿no? Porque la infancia es la infancia, es justamente tener otra forma de vida inicial en la vida de la niñez, ¿no? Así que bueno, están todos invitados, invitadas para poder responder, escribir, dar opiniones, lo que expuse recién en este artículo tan importante. Y los invito también para leer a Sigmund Freud del libro El malestar en la cultura. Un libro
fabuloso. Y también lo escribió a fines del siglo XIX y estamos viviendo en el siglo XXI, que imagínense la visión que tenía, ¿no? De los problemas que tenemos hoy por hoy en la cultura y en la sociedad y en la humanidad también. Bueno, a ver cómo van con los minutos, que es todo nuevo para mí también. Ya pronto se termina el podcast, digamos, ¿no? Es todo nuevo para mí, que lo hago todo por el celular, así que una buena forma de difundir también una información desde la sociología. Así que bueno, todos para escucharlos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora de Argentina. Y serían las 12 del mediodía, la hora en Argentina. Así que bueno, espero que puedan escuchar esto, que les haya gustado, interesado, y espero sus apreciaciones, sus opiniones por Instagram y por WhatsApp. Les envío un abrazo y un cariño y nos escuchamos nuevamente el próximo